de Jujuy. Muy bien, si vos querés formar parte de Mundo Bebé, si tenés alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia, lo podés hacer a donde, Vichy. Mensajes y WhatsApp 155-008175. Facebook Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail mundobebecontenidos@hotmail.com. Muy bien, vamos a recibir ahora sí al doctor Sebastián Centeno. Él es parte de nuestra casa, parte integrante de Mundo Bebé. Ustedes ya lo conocen, lo recibimos por primera vez en este año. Bienvenido, Doc. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Valle. Es un placer siempre poder escucharte, poder que nos puedas ayudar en un montón de temas que son sumamente difíciles e importantes para la mujer en sus diferentes etapas, ¿no? Así es. Hoy el tema también es complicado. Van tocando así temas como complicados. Que tienen que ver con los embarazos ectópicos. Suena difícil, suena raro y no sabemos muy bien qué es, pero sabemos que... Sí, bueno, el embarazo ectópico es una situación, no digo cotidiana, pero bastante frecuente en nuestra especialidad y sobre todo en el área, en la guardia, sobre todo en la guardia del hospital es algo bastante frecuente. Básicamente, embarazo ectópico es cuando se produce la implantación y el desarrollo del producto de la concepción fuera de la cavidad uterina, ¿sí? Bien. O sea, fuera del útero. Y una de las complicaciones más severas y más graves que hay en el embarazo. Es una urgencia médica y es una de las causas más frecuentes en tanto de morbilidad como mortalidad materna. Gracias a Dios esto fue cambiando. Hace unos 20 años producía el 14% de las muertes maternas y hoy en día es menos del 8%. Y si bien la cantidad total de embarazos fueron disminuyendo en las últimas décadas, la incidencia de embarazo ectópico fue aumentando, ¿sí? Aumentó 5 veces, pero lo importante es que el riesgo de muerte por embarazo ectópico disminuyó, y eso es importante, y disminuyó porque básicamente hoy se saben los factores de riesgo y porque se lo puede diagnosticar antes que se complique, antes que se rompa, por así decirlo, y antes que se rompa la trompa, que es el lugar más frecuente de cuando se produce un embarazo ectópico, el 95% es a nivel tubario. Entonces cuando se rompe la trompa decimos que es un embarazo ectópico complicado, con hemoperitoneo, hemorragia, y eso es bastante grave. Gracias por suerte y por los avances tecnológicos y médicos, hoy se lo está diagnosticando en estadios tempranos. ¿Y se diagnostica cómo el embarazo ectópico? Una buena pregunta, y básicamente uno siempre lo aprendió. Hay 3 grandes avances en el diagnóstico, si se quiere, del embarazo ectópico. Uno siempre dice, y la formación que uno tiene quirúrgica, siempre que el examen clínico, bueno, uno tiene que tener los factores de riesgo para el embarazo ectópico. Uno dice que básicamente toda mujer en edad reproductiva con actividad sexual puede tener un embarazo ectópico, pero obviamente hay entidades que alteran la indemnidad tanto anatómico-funcional de las trompas que predispone a estos embarazos ectópicos, o sea, las inflamaciones, la salpingitis, el daño de la trompa. Muchas veces también se trató de vincular el uso de dispositivos con embarazo ectópico, no hay una relación directa. Los anticonceptivos orales, que tienen únicamente progestágeno, que son los que indicamos en las mamás que están dando el pecho únicamente, las cirugías de trompa, la fertilización asistida, que es una de las causas más importantes en el aumento de la incidencia, bueno, y también muchos trastornos en el desarrollo de las trompas. Y el diagnóstico, uno dice que tiene una tríada clásica de presentación, que es el dolor abdominal, la hemorragia y el hallazgo de una masa anexial, pero no siempre, o sea, muchas veces, por más que tenga esta presentación clínica, es bastante engañosa. Y descubrirlo desde el punto de vista clínico también depende mucho de varios factores, sobre todo la capacidad diagnóstica que tenga quien está revisando a la paciente, si la paciente tiene peritonismo o no, si tiene reacción, si tiene hemoperitoneo, y también el grado de colaboración de la paciente. O sea, uno no siempre se puede apoyar en la clínica. Por eso hay 2 grandes avances o 3 grandes avances que permitieron el diagnóstico, que son el dosaje hormonal, que uno siempre dice las pruebas de embarazo. Hoy tenemos pruebas de embarazo mucho más sensibles en suero materno y específicas, que uno siempre las tiene que combinar con la ecografía, que también es importante. ¿Qué es lo que a nosotros se nos presenta frecuentemente en una guardia o en nuestro consultorio que nos hace plantear el diagnóstico de embarazo ectópico? Es cuando tenemos una prueba de embarazo positivo y no vemos ultrasonográficamente, no vemos por ecografía el saco gestacional. Entonces puede ser que tengamos un embarazo normal muy pequeño, que tengamos un aborto o que tengamos un embarazo ectópico. Y de ahí los estudios, sobre todo la ecografía transvaginal, a partir de los hallazgos que tenemos tanto en endometrio, en los anexos, en el peritoneo, y también la laparoscopía. Con esos 3 métodos básicamente uno puede hacer un diagnóstico temprano de embarazo ectópico. Vos decías recién, toda mujer que
sea sexualmente activa puede tener un embarazo ectópico. O sea, nadie está exento. Nadie. Sino... Si bien, como nosotros decíamos recién, hay factores de riesgo, pero no significa que las pacientes los vayan a tener. Como decíamos, lo más frecuente y lo que más aumentó la incidencia de embarazo ectópico son las infecciones de transmisión sexual y el tratamiento antibiótico eficaz contra esas infecciones de transmisión sexual. El aumento de esta relación entre embarazos extrauterinos e intrauterinos es, merced a esto, a la fertilización asistida. Hoy se dice que el 5% de las técnicas de fertilización asistida pueden producir embarazo ectópico, como habíamos dicho el DIU también, si bien se lo vinculó, pero no hay una relación directa. Claro. Puede ser que sí, como puede ser que no. Sí, hay factores que aumentan. El hecho de tener abortos inducidos, abortos provocados previamente, aumentan. Esto tiene que ver por riesgos de infecciones post-aborto, como dijimos, la cirugía de la trompa. Y si bien acá es diferente, porque es diferente la incidencia, si tenemos una cirugía por algún trastorno anatómico de la trompa, que es mucho mayor la incidencia que si hacemos, por ejemplo, una reversión microquirúrgica, es una paciente que estaba ligada, tiene menos riesgo porque la trompa no estaba dañada. Y una causa que también aumentó de manera importante la tasa de embarazo ectópico son las esterilizaciones tubarias, las pacientes que van para ligarse las trompas. Se dice que tiene un 16% de riesgo de tener un embarazo ectópico porque se puede romper la ligadura, puede haber una fístula tubo peritoneal. Entonces son varios los factores de riesgo que aumentan, que uno los tiene que tener en cuenta, pero no siempre significa que la paciente que haya tenido esto va a tener un embarazo ectópico. Sí, claro. Son factores de riesgo. Claro. Y la mujer que se embaraza, se hace un test casero, ¿no? De embarazo y con eso va al médico y se descubre un embarazo ectópico. ¿Siente algo distinto a lo de un síntoma de un embarazo o no? Bueno, lo que vos preguntas es importantísimo porque la morbilidad y la mortalidad, si bien hoy es raro, pero del embarazo ectópico está directamente relacionado con la demora que uno hace el diagnóstico, o sea, del médico. Bien. Se vio que 2/3 partes, o sea, de 3 pacientes, 2 que tuvieron embarazo ectópico, tuvieron una consulta con el médico. Bien. Y el diagnóstico fue diferido o fue mal encarado el diagnóstico. Pues uno dice que es la gran simuladora, pues te puede confundir porque básicamente el dolor, uno dice en fosa ilíaca derecha, pues una apendicitis, una enfermedad pélvico-inflamatoria, un embarazo ectópico. Obviamente que un test positivo, pero esto también es importante porque uno no se guía de un test de embarazo para hacer el diagnóstico, ¿sí? Pues muchas veces podemos tener falsos negativos o falsos negativos test de embarazo, sobre todo lo que vos decías, en orina, no son tan sensibles como lo que hoy sí tenemos, un radioinmunoensayo, un suero materno. Sí. Entonces siempre correlacionar las pruebas hormonales con la ecografía. Uno dice, si bien un poco más técnico, médico, que tenemos un nivel umbral, o sea, si nosotros tenemos un dosaje en suero de 1000 unidades de subunidad beta, sí o sí tenemos que ver el embarazo por vía transvaginal en útero. Si tenemos más de 1000 y no lo vemos, es altamente sospechoso que es un embarazo ectópico. Entonces siempre hacer esa correlación. Igual, pero decíamos recién... Pero para la mujer va a ser lo mismo, digamos, no va a sentir nada distinto. A ver, generalmente hay instituciones donde se tiene gran experiencia o se ve frecuentemente estos embarazos ectópicos que uno los puede diagnosticar antes que se complique. ¿Qué significa que se complique? Se rompa la trompa y comience a sangrar, claro. ¿Sí? Pero en el 85% de las veces los síntomas que llevan a consultar a la paciente son el dolor, ¿sí? El atraso menstrual, que también es un poco entre comillas, porque por ahí el embarazo ectópico se puede romper antes que haya un atraso menstrual y no se diagnostica. Claro. Hemorragia genital, hemorragia vaginal, o sea, son los síntomas clásicos porque la paciente consulta. Y lo que sí es importante es que el registro del diagnóstico lo podemos mejorar en caso que tengamos embarazo ectópico a repetición. O sea, una paciente que tuvo un embarazo ectópico, ya ella misma plantea el diagnóstico al médico cuando va a consultar, por lo que tiene los dolores, las hemorragias, los síntomas, entonces como que ponen alerta al médico y se puede hacer un diagnóstico mucho más temprano. Básicamente son el dolor, las hemorragias y bueno, los hallazgos físicos del médico. Claro. Y el embarazo ectópico se puede dar en cualquier edad, en cualquier momento. O sea, yo puedo haber tenido 2 embarazos que llegaron bien a términos normales y después el próximo puede ser un embarazo ectópico, puedo haber tenido un aborto sin darme cuenta. Exactamente, digamos. Lo que sucede frecuentemente, muchas veces por ahí hasta se confunden los diagnósticos. Lo que sí es importante tener en cuenta cuál es por así decirlo, la repercusión de una paciente que tiene un embarazo ectópico, ¿sí? Se dice que el 70% de las pacientes que tienen un embarazo ectópico no van a poder tener un hijo sano. Puede haber tenido 2 hijos normales, o sea, 2 embarazos normales y después un embarazo ectópico. Y también se puede volver hasta un 20% a repetir los embarazos ectópicos. Se dice que más de la mitad de los embarazos ectópicos se repiten dentro de los 2 primeros años del cuadro inicial. Entonces,
Eso es importante. Sí se puede repetir, se puede presentar, pero lo importante es el diagnóstico temprano, que es lo que nos va a dar las mejores tasas de resultado en el tratamiento de estas pacientes. Bien, se diagnostica antes de que se complique, ¿no?, el embarazo ectópico, y ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cómo se sigue? Porque es un embarazo que no va a llegar a término, ¿sí? Exacto, no. No llegan por estar en la trompa, o sea, se va a romper. Generalmente hablando de embarazo ectópico tubario. Después hay otras localizaciones abdominales, cervicales, ováricas, bueno, que tampoco llegan a término, son muy poco frecuentes. Y lo que vos planteás es un tema importante de controversia por ahí, porque uno dice un embarazo ectópico que no se complica, si bien está descrito el tratamiento expectante, o sea que uno lo puede esperar, tratamiento médico, sinceramente, a ver, la mayor parte de los embarazos ectópicos se diagnostican complicados, que es lo que uno en la guardia de un hospital, te llega la paciente, por ahí no tenés la ecografía, con la clínica la revisa la paciente, hay un paso importante que uno dice, se llama culdocentesis, que uno hace una punción por detrás del útero, y si saca sangre, que hay sangre líquido en cavidad, entonces es un diagnóstico de que está complicado. Si bien, como nosotros decíamos recién, el tratamiento expectante o el tratamiento médico, que es con una droga, que es el metotrexato, que es una droga quimioterápica, está descrito, hay ciertos parámetros, que es una paciente que no esté complicada, que el embarazo obviamente no esté roto, los niveles de hormonas bajos, el tamaño de la tumoración pequeña, la cantidad de líquido escaso, pero a ver, todo esto que estamos diciendo es bastante subjetivo y depende de quien diagnostique, ¿sí? Uno, por más que el embarazo no esté complicado, a ver, por la experiencia, ya hace 16, 17 años que estamos en el hospital, creo que tratamos 1 o 2 veces nada más un embarazo ectópico con tratamiento médico y uno se complicó. Entonces uno, cuando la paciente, la ventaja que uno tiene, que es cuando lo diagnostica que no está complicado, es que puede ser un tratamiento conservador. El tratamiento conservador significa un tratamiento quirúrgico, pero tratando de conservar la trompa, ¿sí? Se hace lo que se llama una salpingostomía, se abre la trompa, se saca el material y se la vuelve a cerrar. No se pierde la trompa, ¿sí? Pero eso es cuando no está roto. Obviamente cuando está complicado, roto, generalmente un tratamiento radical, que es la salpingectomía, que es extirpar la trompa. Pero siempre uno hace un tratamiento quirúrgico, se llama tratamiento conservador. El tratamiento expectante o el tratamiento medicamentoso, ya sistémico, las inyecciones, está descrito, sí, todo, como dice, muy bonito, pero claro, pero en la práctica no es tan sencillo hacerlo. Bien, luego del tratamiento conservador de la trompa con un diagnóstico a tiempo, vamos a poner primero la mejor, digamos, de las opciones, ¿no? ¿Esa mujer va a tener que tener algún recaudo para no embarazarse o embarazarse después de un tiempo, o no se va a poder volver a embarazar? No, uno dice que se puede volver a repetir los embarazos ectópicos, ¿sí? Hasta un tratamiento conservador, un 20-30% de los casos puede repetir. Uno siempre dice, hace los cuidados básicos, uno le indica cierto tiempo de anticoncepción, que se estabilice, hacer siempre igual, muchas veces con tratamiento conservador, hacer un dosaje a la semana, a las 2 semanas de la hormona, para que no quede lo que uno llama un embarazo ectópico persistente. Muchas veces puede quedar resto de trofoblasto, pero después uno le indica su vida normal y su intento de embarazo, y es que lo desea, no hay ningún problema. Claro. Claro. Y en el caso de cuando ya tienen un embarazo ectópico agravado, complicado, que se tiene que extirpar la trompa, ahí ya el camino será... Sí, eso también es bastante controversial, porque uno dice, si la paciente tiene un embarazo ectópico es porque están alteradas las trompas. Y generalmente la alteración es bilateral en las 2 trompas, pero se manifiesta en una. Obviamente esta paciente va a tener un porcentaje mucho menor de capacidad de poder quedar embarazada, pero tampoco nada nos dice que no puede quedar embarazada. Claro. Lo importante, como uno siempre dice, el diagnóstico temprano para lograr los mejores resultados de esa paciente. Oportuno y certero, ¿no? Así es. Lo que, como decíamos, muchas veces dificulta porque te puede dar, por las características clínicas, que es lo que uno más se basa en estas pacientes, revisar a la paciente puede simular un montón de patologías. Obviamente que con test de embarazo positivo es como que te facilita el diagnóstico, porque muchas veces tenemos test de embarazo negativo, punción de Douglas negativo, y uno hace una laparotomía, o sea, ingresa en el abdomen y es un embarazo ectópico. Claro, o sea, claro. Por eso no es tan sencillo muchas veces. Exactamente. Bien, ya vamos a continuar hablando acerca de este tema con el doctor Centeno y tenemos un montón de programas más, así que, Vichy. Sí, nos vamos al corte. Quédate ahí. Ya continuamos con Más Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy.
todas las redes todas, ¿no? Eran todas las manos todas, pero bueno, acá es todas las redes todas. Muy bien, vamos a continuar hablando con el doctor Sebastián Centeno. Ustedes ya lo conocen, él es médico, ginecólogo y obstetra, y estamos hablando acerca de los embarazos que no llegan a término. El que más común, el que seguramente alguna persona vos conocés, que le ha pasado o te ha pasado, son los embarazos ectópicos que estuvimos hablando recién, que se dan desde el día 1. Digamos, se implanta en otro lado, si entendí bien, y mientras antes de diagnostique va a ser mejor, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. ¿Hay otra enfermedad a la cual las mamás nos podemos ver sometidas? ¿Hay alguna infección que puede hacer que nuestro embarazo, que medianamente venía controlado o bien, no llegue a término? Y bueno, como decíamos recién, hay muchas causas que te van a producir lo que se llama pérdidas repetidas de embarazo. Causas genéticas, cromosómicas en el feto, en el embrión, alteraciones anatómicas, ya sean, no sé, los tabiques uterinos, la sinequia, los miomas, trastornos médicos, la enfermedad tiroidea, la diabetes no controladas. Sí. Son muchas las infecciones que tienen muchas pacientes, son muchas causas que te pueden producir estas pérdidas repetidas de embarazo y otras patologías. Como nosotros decíamos, estricto el manejo, bueno, obstetra y ginecológico, que se pueden solucionar con una cirugía durante el embarazo, las incompetencias cervicales, que, a ver, es un término bastante, cuando uno dice incompetencia cervical, si se quiere, bastante nebuloso, porque se utiliza para describir los embarazos espontáneos que se atribuyen a factores cervicales, a factores del cuello uterino. Pero también es un término, a mi opinión, es bastante como despectivo, porque la paciente que recibe este diagnóstico se siente como incapaz de tener hijos, cuando dice, no, tiene una incompetencia. Entonces, por ahí uno trata de buscar otro tipo de definiciones. Realmente la más aceptada y la que creo que es más descriptiva y menos despectiva, lo que se llama una dilatación cervical temprano, sin trabajo de parto. O sea, si bien es bastante imprecisa, porque tampoco hay acuerdo en cuanto a los criterios diagnósticos, pero básicamente son las pacientes que tienen abortos a repetición en el segundo trimestre, pero generalmente son abortos indoloros, repetidos, sin contracciones, sin hemorragia, que por ahí la paciente no los puede evitar, ¿sí? Entonces, y muchas veces el diagnóstico es bastante también, no hay criterio diagnóstico claro. Por ahí algunos dicen observar la dilatación del cuello en el segundo trimestre, o por ahí hacer pruebas que no tienen una eficacia demostrada fuera del embarazo, como pasar un dilatador por el cuello. La ecografía, que acá sí tiene un rol importante, medir la longitud del cuello en estas pacientes que nosotros decíamos que tienen antecedentes o factores de riesgo para partos antes de tiempo, medir la longitud del cuello, y hay ciertas medidas que uno les da los parámetros para sospechar o no si puede tener una incompetencia cervical. Pero lo más importante es el antecedente de haber tenido partos previos o abortos anteriores. Ese es el dato más específico, pero como nosotros decimos, es bastante, no es muy sensible ni específico. O sea, no hay ninguna prueba diagnóstica específica de incompetencia cervical, ¿sí? Pero sí guiándonos por los factores. No hay forma de asegurarme de decir, yo hago todo exactamente. No, porque incluso, como decíamos, los factores de riesgo para incompetencia cervical son pacientes que hayan tenido traumatismos cervicales previos, conizaciones, que uno dice es bastante frecuente, las laceraciones, los abortos, pero también se puede presentar en pacientes que no hayan tenido partos anteriores. Entonces, y en estas pacientes lo que a nosotros nos da la idea que pueden haber otras causas, anomalías uterinas, alteraciones en la composición del cuello, en la composición tanto del colágeno. Antes se decía la exposición a un medicamento intrauterino que era el dietilvestrol, que un medicamento que se da hace mucho tiempo, la década del 70, predisponía a esto. O sea, básicamente la incompetencia cervical es cuando hay una asincronía, si uno quiere explicarlo, entre el cuerpo y el cuello. O sea, por ahí tenés contracción en el cuerpo y no tenés dilatación, o viceversa, tenés dilatación en el cuello y no tenés contracción. Entonces, como nosotros decimos, es bastante imprecisa la definición, y esta bastante impresión tampoco nos permite llegar a una conclusión de cuál es el tratamiento electivo más ideal para este tipo de patología. Es bastante difícil. Sí, sí. Lo que sí podemos afirmar, digamos, que muchas veces los embarazos que no llegan a término son o estaban mal desde el primer momento de la gestación, o tuvieron una infección, alguna enfermedad, algún padecimiento muy, muy grande, que hace
que suceda esto, digamos, como consuelo para la embarazada que pierde lo un bebé, que uno ¿no? siempre les dice a las pacientes es que por ahí es ser un poco precavido, cauta. A ver, con un test de embarazo seguramente puede ser un embarazo, pero no salirlo, uno siempre les dice, explica, no salir a decir a todo el mundo hasta que tengamos la confirmación. Claro, claro. Un test de embarazo te puede dar falsos positivos, o sea, como dijimos recién, un embarazo ectópico, un huevo anembrionado, un aborto, un embrión muerto y retenido, y te va a dar el test positivo. La única confirmación o signo de certeza de un embarazo, uno siempre le dice a los pacientes, es ver el embrión adentro del útero y el embrión adentro del útero con los latidos positivos. Eso es lo que te dice 100% está embarazado. Y obviamente, como uno siempre escuchaba... Y eso se puede ver desde el comienzo, desde que uno tiene la sospecha, digamos. Sí, generalmente uno tiene que esperar, generalmente las 5 semanas ya por ecografía transvaginal, uno puede ver la gestación. Por ahí, por vía transabdominal, generalmente las 7, 8 semanas. Hoy en día el gol estándar en todas partes del mundo es ecografía transvaginal hasta las 12 semanas. Y eso es importante explicarle a la paciente, porque muchas pacientes concurren porque tienen una pérdida, una ginecorragia. Igual hay que hacer la ecografía transvaginal, ¿sí? El gol estándar, eso no tiene nada que ver. Obviamente hay algunas patologías, placenta previa, o sea, cuando la placenta está muy baja, sangrante o rotura en membrana, que por ahí es preferible no hacer una ecografía transvaginal. Hay otras vías, translabial o transperineal, que uno puede hacer una ecografía. Pero explicarle, y eso sí es responsabilidad del médico, que por más que tenga pérdida de sangre, el gol estándar en todas partes del mundo es la ecografía transvaginal. Por 2 motivos. Primero, porque te permite hacer el diagnóstico confirmatorio 2 semanas antes, a las 5 semanas uno ya tiene que ver saco gestacional, y también cuando uno ve el embrión por vía transvaginal uno tiene que ver los latidos. Eso que le dicen, no vemos los latidos, vienen 48 horas, no. Uno ve el embrión, tiene que ver los latidos, ¿sí? Y la otra van de la mano. Exactamente. Y la otra ventaja es que uno puede ver todo lo que es la sonoembriología, o sea, todo el desarrollo embrionario por vía transvaginal lo ve mucho tiempo antes. Ya a las 7 semanas podemos ver vesículas cerebrales, todo el desarrollo. Entonces, todo eso es importante por vía transvaginal. Bien, bien. Eso es, quizás las mujeres nos resistimos un poco, ¿no? A esto y preferimos por ahí esperar o buscar... Sí, pero uno siempre le dice, eso es responsabilidad del médico. Explicarla, contenerla, tranquilizarla y explicarle por qué uno le hace las cosas y para qué lo hace. Claro, ¿sí? Entonces eso es responsabilidad del médico. Por ahí, obviamente, cuando uno no le explica, la paciente al no saber qué se le va a hacer, por ahí duda o tiene mucha incertidumbre, pero cuando el médico le explica, es claro y le explica por qué, para qué y que es en beneficio de la paciente, lo tienen que entender. En el caso de un embarazo que no llegue a término, recién hablábamos de causas que puedan generar un aborto espontáneo, ¿hace falta un control después con ecografía, un quirófano para...? No, depende muchas veces la causa que lo produce y el asesoramiento. Si son enfermedades metabólicas maternas, una diabetes, un control igual que la enfermedad de tiroides, si es alguna malformación uterina, generalmente lo que uno dice los tabiques uterinos, generalmente con cirugía reparadora se puede corregir. Sí, cuando hay alguna alteración genética cromosómica ya es más complicado, y en los casos que decíamos recién de incompetencia cervical, el tratamiento, si bien hay tratamiento, uno dice el reposo absoluto, los fármacos tocolíticos, la progesterona, el tratamiento es quirúrgico. Entre las 14 y 16 semanas, lo que se llama es hacer un cerclaje, que es hacer como un lazo alrededor del cuello para tratar básicamente la incompetencia, y cuando el cuello no puede soportar un embarazo hasta término, se dilata antes de tiempo. Entonces uno le hace un cerclaje con distintas técnicas quirúrgicas para tratar de mantener cerrado el cuello y llegue realmente hasta las 38 semanas de embarazo, o que uno tenga certeza que el pulmón del bebé está maduro para poder soltar esa ligadura. En las mejores condiciones, digamos, para el nacimiento. Sí, es complicado, un embarazo de alto riesgo. Muchos por ahí debaten el beneficio del cerclaje, y esto está claro. A ver, el hecho de que nosotros tengamos una cirugía que es, hablando por ahí mal y pronto, anudar el cuello, nos está indicando que no sabemos mucho de la patología, que por qué se produce esto. Entonces, es bastante controversial. Algunos dicen que no tiene ningún valor el cerclaje uterino, otros dicen que sí. Lo que sí está comprobado que en pacientes con altísimos riesgos de incompetencia cervical, sí, o que hayan tenido 3 o más abortos, sí tiene un beneficio, que básicamente es mantiene cerrado el orificio cervical interno y prolonga la longitud del cervix 1 centímetro, que eso es importante desde el punto de vista obstétrico y ginecológico. Me llama la atención en cada una de las partes de la entrevista, y en reiteradas veces hablamos acerca de la ecografía, ¿no? De la importancia de la ecografía, de poder visualizar, de poder escuchar.
y es como que cada vez necesitan mayores exactitudes y en ecografía se apoyan muchísimo ustedes. Sí, sí, es verdad. Y cuando uno es especialista en esto también, en ecografía como es uno siempre tiene que, ser cauto y hacer una combinación de la clínica y la ecografía. La ecografía no es la panacea ni mucho menos de esto. Vos podés ir, como uno dice, si uno no sabe qué busca, no sabe qué encuentra. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, en el embarazo ectópico, la ecografía transvaginal sí es importante, pero por ahí, cuando haces una ecografía transvaginal, no ves masas pelvianas que están muy arriba en el abdomen, entonces puedes tener falsos negativos. En obstetría sí es importante, y sobre todo de la introducción de la ecografía transvaginal, pero uno tiene la fortuna, la suerte de haberse formado con referente en esto. Yo le preguntaba, el primer ecógrafo acá en Jujuy se trajo en el año 78 y lo trajo mi padre, y cuando yo le preguntaba, ¿y antes cómo hacían? Dice, no había ecografía. Entonces, ¿cómo hacían? Y bueno, entonces la clínica, revisar a la paciente, obviamente que nos da muchas ventajas, yo no digo que no, es importantísima, pero tampoco darle toda la responsabilidad a la ecografía. Si uno, como uno siempre le explica a la gente más joven, la obligación de formarse, entrenarse en todo esto, cada vez es mucho más, si se quiere, específico. Hoy en día la evolución de la obstetricia, creo que uno de los grandes hitos, esto es lo que es el diagnóstico prenatal, el diagnóstico en las primeras 12 semanas, todo lo que es, como recién escuchaba una entrevista, el diagnóstico de síndrome de Down lo puede hacer a las 12 semanas. Hoy las obras sociales autorizan la gran mayoría. Por ahí hay obras sociales que no, pero la gran mayoría, y la obra social provincial, es scan fetal el primer trimestre, que es la ecografía más importante, ¿sí?, para detectar anomalía y sobre todo síndrome de Down en el primer trimestre. Entonces sí es importante, pero también al margen de la ecografía es quien haga la ecografía. Claro, a eso apuntaban. Ustedes se apoyan mucho en eso y por eso necesitan una buena imagen, un buen resultado, o esto de saber qué es lo que estoy tratando de buscar, de ver, de descartar, de analizar. Básicamente, ¿no? Lo importante es, como en todo, tecnología, tener un buen equipo, pero yo te vuelvo a repetir, lo más importante es quién hace la ecografía, la formación del médico, que esté habilitado, que esté certificado, es quien hace la ecografía, ¿sí? Porque muchas veces, y esto es responsabilidad mía lo que digo, uno siempre lo dice, es como que se desvirtúa la especialidad, porque hoy muchos hacen ecografía sin tener la formación. ¿Sí? Entonces, y por ahí la paciente no sabe si este equipo salió tanto, cuándo, si el médico tiene tal formación o no. Entonces, pero la ecografía es lo más importante. Y otra cosa importante hoy, aprovecho, uno que hace mucha ecografía 4D, las pacientes piensan, uno siempre le dice a las pacientes, la ecografía 4D no es fundamental para el embarazo. Un buen ecografista con ecografía 2D tiene que ver todo lo del embarazo. Claro. Si una paciente no se hace una ecografía 4D, no pasa nada. Uno le es claro con eso, ¿sí? La ecografía 4D está bien, uno muestra la cara, también uno hace otra cosa, un scan fetal, todo. Pero si no se puede, no pasa absolutamente nada. Claro. Hoy en día estamos consiguiendo un equipo de 5D, que ya es como una fetoscopia, pero si no pasa. Un buen ecografista con ecografía 2D tiene que ver todo. Bien, entonces, por eso uno siempre recalca, lo importante es la formación de la gente que hace la ecografía. Sí. Y para la salud del bebé, de la mamá y para la tranquilidad de ustedes, ¿no? Poder, vos decías recién, la ecografía más importante del primer trimestre es el scan fetal. El scan fetal y todas las demás están ya hace mucho tiempo estipuladas, ¿no? En su tiempo, y bueno, la 4D vino hoy en día tenemos 5D. Como a minimizar la ansiedad de la mamá. Sí, y uno siempre, 5D ya tenemos. Acá estamos tratando de traer el primer equipo. Hay 3 en el país. Y uno tuvo la suerte de ver y formarse fuera con eso. Pero lo ves como es si una lo estuvieras fetoscopia, exactamente. Y uno se ve bien con esto, con la 4D y la 5D también es como cierto paradigma mal entendido. En realidad hay 3 dimensiones, no hay 4 en 5 dimensiones, ¿sí? Básicamente como un photolook, ¿viste? Cuando vos tratás de mejorar la imagen, cuando sos chiquito y te hacen dibujar varios dibujitos y vos los pasás con el dedo y pasan, es una 4D, es el movimiento, pero en realidad son 3D. Claro. Es como vos estás tratando de maquillar mejor la imagen. El 5D tiene otra fuente de iluminaciones, van rotando, son factores técnicos que sí lo ven más claro, pero como te vuelvo a repetir, si no hace una 4D, mucho menos una 5D, no pasa absolutamente nada. Vos con ecografía 2D tenés que ser capaz, tenés que ver todo. Obviamente hay algunas cosas que pueden pasar por alto, pues son muchísimas las cosas. Uno cada vez que va
y se reúne con los referentes en el mundo de esto y uno charla con ellos y uno dice la cantidad de cosas que se le puede estar pasando a uno. Claro. Que uno que se quiere imaginar. Actualizando todos los días, ¿no? Permanentemente, que uno son cosas que yo por ahí muchas veces le digo a los doctores, nosotros tenemos un referente a nivel mundial, que amigo personal, que es el doctor Cafisi, que yo le digo, cuando estoy muchas veces, le digo, nos puede estar mintiendo, que uno le va a decir que sí, porque hay tantas cosas que uno no cree que sea así, pero bueno, es cuestión de, como siempre uno le remarca, seguir formándose y aprendiendo permanentemente. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias por haber venido a Mundo Bebé, Sebastián. Es un placer recibirte y muchísimas gracias también por formarte, por mantenerte siempre tan actualizado para la prevención y el cuidado y las alegrías también de todas las Bueno, de muchas todas las gracias por la familias. invitación y ya saben, a su disposición vaya. Muchísimas gracias. ¿Te pueden encontrar en? El sanatorio en Salta, el sanatorio IMI, Salta 740, todos los días. Muchísimas gracias. No, por favor. Bien, Vichy, hemos llegado al final de un programa más en Mundo Bebé. Así es, la cita el próximo sábado como Rapidísimo, siempre, a partir de la hora 13:30. Perfecto, y hasta las 15. Ahora sí, ámense mucho, cuídense, abrácense, ríanse y jueguen mucho, 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 Vichy, Sí. con sus hijos. Y si no los tenés, con los ajenos también. A disfrutarla, ¿eh? Gracias, buen fin de semana para todos.